Con 46 minutos sigue dando de qué hablar el nombramiento de Hugo López Gatell como el futuro representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. La Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia del COVID-19 en México mostró un extrañamiento, emitió un extrañamiento por el nombramiento de López Gatell y destacando que se trata de una señal muy alarmante sobre la falta de compromiso del Estado mexicano con los estándares internacionales de salud pública y con el derecho a la verdad de las víctimas. Saludo con mucho gusto a Antonio Lascano. El doctor Lascano es biólogo, científico, profesor emérito de la Facultad de Ciencias de la UNAM, miembro del Colegio Nacional y bueno, es representante, también integrante de esta comisión independiente de estudios sobre la respuesta al COVID-19 en México. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, a sus órdenes. Oiga, doctor, pues preguntándole, ¿qué representa esta designación después de todo lo que se ha documentado a través, entre otras instancias, de la propia comisión que usted integra? Bueno, yo creo que en realidad el nombramiento que hace la doctora Claudia Sheinbaum, nombramiento a un puesto que no existe, hay que subrayar eso, en realidad es una especie de perdón, de exoneración de la responsabilidad que el doctor López Gatell tuvo en el desastre que constituyó el manejo que hizo el gobierno del presidente López Obrador ante la crisis de la pandemia. Y es una exoneración porque lo que ella está haciendo es asumir la responsabilidad personal de nombrarlo, como le digo, a un puesto inexistente, en lugar de haber exigido, haber demandado, como yo creo que es lo que muchos mexicanos hubiéramos esperado, un análisis cuidadoso de la situación, de los errores, de los aciertos, si es que los hubo, en lo que es la peor tragedia que México ha sufrido en los últimos 100 años. Yo le debo decir que soy uno más de los que se han sorprendido con un acto que es totalmente innecesario, porque vino a sacar al doctor López Gatell de la medianía académica, de la medianía política de su oficina, y ahora pretende enviarlo a Ginebra armado con las bendiciones políticas de la presidencia. ¿Quién se beneficia? Porque en primera instancia da la impresión de que el propio gobierno de la presidenta Sheinbaum sale afectado, por lo menos en su imagen, con esta designación. Yo creo que es inútil especular sobre cuáles son las razones que llevaron a Sí. la doctora Sheinbaum a tomar la decisión que adoptó, porque finalmente debe haber allí argumentos de tipo político, tal vez buscando agrupar en torno suyo en este momento en que exhibe tanta debilidad política, tal vez buscando agrupar en torno suyo el agradecimiento de personas a las que excusa por la actitud que han tomado durante la pandemia o que tomaron durante la pandemia. Hay que recordar que era perfectamente visible la manera en que diferían la doctora Sheinbaum cuando era la jefa de gobierno y el doctor López Gatell de la respuesta, por ejemplo, con el uso del cubrebocas, con el buscar pruebas masivas, etcétera, para tener una idea de cuál era la dinámica de las infecciones, pero por lo visto los políticos, o al menos algunos, son de memoria corta. Y ya que hablo de la memoria corta, Sí. déjeme decirle que cuando me enteré del nombramiento, lo primero que me vino a la mente fue la actitud del presidente López Portillo cuando nombró al presidente Díaz Ordaz el embajador ante España en 1977, provocando una repulsa y un rechazo generalizado. Yo no sé qué tan generalizado sea el rechazo que pueda convocar en torno suyo el doctor López Gatell, pero lo que sí tengo claro es que hay una responsabilidad que él tuvo que provocó miles y miles de muertos, un sufrimiento innecesario al país, a la estructura social de México, Sí. causó una crisis escolar, una crisis sanitaria, una crisis económica. Está un pendiente, un análisis autocrítico, ¿no?, de parte del gobierno como institución sobre el manejo de la pandemia. Mire usted, cuando se formó la comisión a la que usted hace mención, a la que pertenezco, lo que se estaba haciendo era, en realidad,
lo mismo que se hizo en muchos países. Uno tiene que analizar los aciertos y los errores que se cometieron ante la pandemia, porque fue una emergencia médica en la cual ciertamente el país tenía un sistema médico dañado por décadas de negligencia, de descuido, de falta de recursos, pero además sabiendo que las pandemias y las epidemias van a continuar porque los virus, las bacterias, los patógenos nunca dejan de evolucionar. Y yo no le pediría al gobierno una especie de mea culpa política porque no soy de los que creen en el arrepentimiento en ese sentido, pero sí una actitud crítica para evitar cometer los mismos desaciertos ante la certeza de que volveremos a enfrentar alguna crisis tarde o temprano. Pero en lugar de hacer eso, bueno, se premia, se hace una especie de exoneración política de uno de los responsables que debió haber, cuya actuación debió haber sido analizado con mucho cuidado. Doctor, muchísimas gracias por este enlace. A sus órdenes, me tiene a sus órdenes. Muchas Gracias. gracias. Es Buenas el noches. doctor Antonio Lascano. Usted lo conoce bien, además un divulgador de la ciencia de los más importantes que hay en nuestro país y miembro integrante de esta comisión independiente que evaluó la respuesta del gobierno federal durante la administración de Andrés Manuel López Obrador a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.